Iglesia, buenos días, qué alegría poder saludarte en esta mañana y desearte que tengas un feliz día del Señor, un día en la presencia del Señor. Qué bueno es poder reunirnos hoy para adorar a nuestro Dios. Y sabes, no sé si esta semana ha sido una semana donde has estado inquieto por el porvenir, donde te has estado haciendo muchas preguntas de qué vendrá para nosotros el día de mañana, pero yo quiero decirte que hoy es el día donde Dios quiere traer esperanza para nuestras vidas. Por eso quiero invitarte a que comencemos el servicio recordando lo que dice el Salmo 42 en el versículo 11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios. Así que tenemos motivos para alabar al Señor. Si has estado inquieto en esta semana, yo quiero invitarte a que tú vayas a la presencia de Dios en este momento y le digas: Señor, aquí vengo a traer mis cargas, aquí vengo a traer mi angustia. Hoy quiero descansar en tu presencia. Sabes, muchas veces las personas descansan durmiendo todo el día. A veces las personas descansan yendo a un paseo. A veces las personas eligen de qué manera descansar. Nosotros, los hijos de Dios, descansamos en la presencia del Señor. Y hoy es el día que el Señor ha elegido para que su nombre sea honrado, para que vengamos a su presencia, para que descarguemos nuestras cargas delante de Él. Por eso quiero invitarte a que tú le alabes con el corazón. Sabes que en medio de la alabanza nuestro gozo se fortalece. En medio de la alabanza suceden cosas increíbles. Por eso quiero invitarte a que alabes con fe al Señor. En medio de tus canciones, que puedas declarar lo que Dios es para ti, lo que Él ha hecho en tu vida. Y quiero invitarte a que oremos todos juntos y le digamos al Señor que hoy queremos alabarle, que hoy queremos alabarle con el corazón, que hoy es el día dedicado para Él, que hoy es el día que podemos alegrarnos en su presencia, porque sabemos que Él está allí, tan cercano como siempre, escuchando nuestro clamor. Padre, hoy venimos a tu presencia, Dios, a darte gracias, Dios, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque no tenemos temor al porvenir. Gracias, Señor, porque tú vas con nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás pasando la prueba con nosotros. Gracias porque no nos has desamparado ni nos has dejado, Señor. Gracias, Dios, porque hoy podemos dedicar, Señor, este altar de adoración delante de ti. Gracias porque hoy podemos cantarte, Señor, con alegría. Gracias, Señor, porque hay esperanza en el corazón y eso alegra nuestros corazones en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que se alegra en medio de nuestra alabanza. Visítanos hoy con una presencia sobrenatural. Y yo quiero pedirte, Señor, que tú llegues a cada vida, a cada hogar, Señor. Que seas tú hoy haciendo un milagro, Señor. El milagro que cada casa necesita, Señor. Que seas tú escuchando hoy nuestro clamor, Señor. Y que hoy nuestra alabanza, Señor, pueda llegar con olor grato delante de tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y alégrate, mi hermano, en la presencia del Señor y gózate con alegría, porque hoy es el día que el Señor ha hecho para que le alabemos. Yo quiero invitarte a que levantes tus manos, a que hagas una gran sonrisa delante de la presencia del Señor. Tenemos motivos suficientes para exaltarle en esta mañana, para darle honra y gloria. Así que vamos a cantar que el precioso ruido de Dios se está moviendo en nuestras vidas, en nuestras familias. Te exaltamos y te bendecimos, Señor. Recibe toda honra y gloria, Señor. ¿Qué tal si nos acompañas con tus palmas al Rey? Diciéndole así: un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad con su salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará,
de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo fluye aquí. Es el río, y es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alejará. Yo danzo en el río, díselo. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Vamos saltando. Díselo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. En el río de Dios hay gozo, en el río de Dios soy libre, libre. El río de Dios está aquí. ¿Qué tal si tú lo cantas? Hay vida. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, soy libre. Más fuerte, díselo. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios, díselo. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Una vez más. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Dale ese aplauso fuerte al Rey, que se escuche. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por siempre estar con nosotros, por luchar cada batalla con nosotros y por nunca dejarnos solos, Señor. Hoy venimos a alabarte y a glorificarte con todas nuestras fuerzas, Señor. Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí.
aplauso al Rey. Gracias, Señor. En esta mañana podemos adorarte, Señor. Sentimos tu presencia en este lugar. Creemos que tu nombre es eterno, Dios. Queremos adorarte. Creemos, Señor, que tu Espíritu se está moviendo, que tú estás haciendo cosas sobrenaturales en cada vida, en cada familia, Señor. Vamos, yo quiero invitarle a que por unos segundos usted levante sus manos al Rey y comience a darle un cántico nuevo. Comience a bendecirle. Te adoramos, Señor. Vamos, yo te invito a que te postres delante de su presencia. Hoy adoramos tu nombre, Señor. Declaramos que tu presencia es lo más preciado que podemos tener en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Oh, Señor, te damos gracias. Oh, yeah. Vamos, exáltale. Precioso. Oh, ¿quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mi futuro eres redentor. Yeah. De mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Una vez más, díselo. Tu presencia es el cielo para mí. Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, díselo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará.
presencia está aquí. Vamos, rinde tu vida. Oh, mi Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo. Tu presencia es el cielo para mí. Te adoramos, te bendecimos. Vamos, levanta ese aplauso de honor y de gloria. Te exaltamos, Señor, te adoramos. Oh. Y qué bendición es poder cantarle a nuestro Dios. Qué bueno es poder decirle a nuestro Dios que cuando estamos con Él podemos estar seguros porque su bendición nunca se secará para nosotros. Y sabes una cosa, algún día tú y yo nos vamos a ver cara a cara con el Señor. Algún día no necesitaremos nada de lo que hay en este mundo porque estaremos eternamente en la presencia de nuestro Creador, y esa es nuestra esperanza. Pero mientras estemos en esta tierra debemos disfrutar de las promesas de Dios, de lo que Dios ha prometido para nosotros. Debemos adorarle, debemos honrarle, porque mientras estemos en su presencia nada necesitaremos en este mundo también. Solo necesitamos la presencia de Dios, porque con Él tenemos tranquilidad, con Él tenemos paz, con Él tenemos gozo, con Él tenemos pronto auxilio, con Él tenemos fortaleza, con Él tenemos la solución a todo lo que para nosotros es imposible. Yo quiero invitarte a que en esta mañana honremos al Señor con nuestro diezmo y con nuestra ofrenda, y que nos acojamos a las promesas de bendición que tiene el Señor para los que somos fieles a Él, para los que hemos creído que Dios es el Dios de la provisión, el Dios que bendice, el Dios que nos da sobreabundancia. Dice la Escritura en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 12: abrirá el Señor para ti un buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Y hoy la palabra nos recuerda que el Señor tiene un tesoro para nosotros, que Él abrirá nuevamente los cielos, que Él abrirá los cielos para bendecirnos, que Él bendecirá toda la obra de nuestras manos, que Él bendecirá todo nuestro trabajo. Por eso quiero invitarte a que hoy, juntos con esta promesa, creyendo en lo que el Señor tiene para nosotros, oremos y le demos gracias al Señor, al Dios que nos bendice, al Dios que todos los días derrama bendición sobre nuestras vidas, al Dios que es fiel con cada uno de nosotros. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, a darte gracias. Gracias por tu fidelidad y tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque tú hoy nos recuerdas que tú tienes un tesoro para nosotros, que tú eres el Dios que abres el cielo, que tú eres el Dios que envía la lluvia a su tiempo, que tú eres el Dios que nos da sobreabundancia, que tú eres el Dios que bendice nuestro trabajo. Gracias, Señor, porque sin tu bendición nada podemos hacer, Señor. Y hoy queremos pedirte, Señor, que tú abras oportunidades a nuestro camino, que tú proveas empleo para aquel que no tiene, que seas tú permitiendo, Señor, que la lluvia de bendición llegue a nuestras vidas, Dios, que seas tú permitiendo que todas las ideas, Señor, que todos los proyectos, los anhelos que tenemos sean prosperados por ti, Señor, que podamos ver tu fruto, Señor, el fruto de la sobreabundancia. Y ayúdanos, Señor, también a tener un corazón fiel. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria por todo lo que tú haces. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tus caminos, Señor, consciente, Dios, que de ti viene la bendición. Gracias por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y mientras suena la canción, yo quiero invitarte a que tú sigas las instrucciones que están en la pantalla y puedas hacer tu consignación para bendecir la obra del Señor. Él abrirá los cielos, veré el milagro que se hace cierto. Su bendición sobreabunda hasta el techo. Él dijo que es así y lo escribió para ti. Él abrirá los cielos, no más final, siempre serás el primero. Serás bendito en el campo y el pueblo. Yo sé que es verdad, en tu vida se hará realidad, los cielos se abrirán. Amén, que esta sea una semana donde los cielos se abran sobre tu vida. El
buen tesoro de Dios para nosotros. Y quiero invitarte a que te goces en recibir la palabra del Señor, que evites todo aquello que te interrumpe, todo aquello que te distrae, y que puedas recibir esta palabra con alegría para que tu fe crezca y puedas ser fortalecido. Que el Señor te bendiga. Hola iglesia, qué bueno que hoy estés aquí conectado con la presencia del Señor, conectado con la iglesia. Hoy hay un mensaje profético de parte de Dios que necesita que se convierta en una palabra rema, en una palabra que se hace una realidad en tu vida. Y el título del sermón de hoy es Desenterrando los sueños. Dios quiere que nosotros no permitamos que los sueños sean enterrados, porque cuando nosotros enterramos los sueños, estamos abortando la fe. Cuando nosotros abortamos a la fe, dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios quiere que no permitas que las circunstancias, las noticias entierren tus sueños, te hagan perder el horizonte de la fe. Estamos pasando momentos donde muchos, con la situación de las noticias de la pandemia, del COVID, la situación financiera, las circunstancias de la vida, nos han impedido poder avanzar en la naturalidad de nuestra cotidianidad. Estamos ahora en momentos de dificultad, en momentos de adversidad. Para algunos realmente ven un panorama bastante oscuro y difícil, pero no es el momento para enterrar los sueños, sino al contrario, es el momento para desenterrarlos. Necesitamos ahora pasar la prueba de la fe y tener una fe que sea mucho más pura, que sea una fe que demuestre realmente que estamos confiando en el Señor. En los momentos fáciles no se necesita fe. Cuando todo anda bien, cuando los recursos, cuando la salud, cuando no hay amenaza de nada, no necesitas fe. Pero en estos tiempos es cuando se pone a prueba la fe, y la fe es perfeccionada, es pulida, y la fe es más valiosa que el oro. Así que es el momento de que todos esos sueños, esos anhelos, esos propósitos no sean abortados, sino es el momento de desenterrarlos y confiar de que vamos acercándonos al cumplimiento de esos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Vamos a ir a la Escritura. El Salmo 37, el versículo 4 al 5 dice así la palabra del Señor: Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Cuando la palabra dice deleítate en el Señor, está diciendo pon en primer lugar lo que va en el primer lugar. Pon tu corazón, pon tus esperanzas en Dios, porque necesitamos comprender, necesitamos profundizar nuestra fe. Nuestra fe no depende de nuestras habilidades, nuestra fe no depende de lo que tú puedes hacer, de tus dones, de lo que tienes en el banco, de cómo está el mercado bursátil, de cómo está la economía del país, de cómo está la seguridad de tu ambiente o tu entorno. La fe está depositada en Dios. Y si tú aprendes a amar, si tú aprendes a adorar a Dios, si tú aprendes a pedirle a Dios que venga a tu vida, que te dirija, Él va a permitir que esos sueños que de pronto para ti que son imposibles, de pronto para ti son inalcanzables si estás solo, pero si el Señor te ve con agrado, si el favor de Dios está contigo, esos sueños se harán una realidad. Y allí necesitamos entrar entonces al primer punto de esta enseñanza, y es recordar los sueños. Necesitamos no olvidarlos, no desecharlos. El libro del profeta Habacuc, capítulo 2, del versículo 2 al 3 dice: y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que puedan leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Mira qué importante es esta explicación que le da Dios al pueblo en Habacuc. Y es que a veces en momentos de angustia, en momentos de escasez, en momentos de
de amenazas, el pueblo tiende a perder la visión. A veces las malas noticias, las circunstancias, las cosas difíciles que suceden, tienden a decir, no se va a cumplir, es que todo iba tan bien. Pero sabes, el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento del propósito de Dios se cumple, llueve, truene o relampaguee. Así sea que hayan dificultades, así sea que hayan enemigos, así sea que hayan oposiciones gigantescas que se opongan a la visión de Dios, el cumplimiento de Dios se va a hacer. El propósito de Dios se va a realizar. Y ahí es cuando nosotros aprendemos a caminar como el pueblo de Dios, que a pesar de las circunstancias, a pesar de tener recursos limitados, a veces no tener recursos, a pesar de tener enemigos, a pesar de tener circunstancias todas en nuestra contra, cuando Dios dice, Él cumple. Y necesitamos aprender a cumplir esos propósitos y caminar con Él. Por eso Dios da la instrucción de escribe la visión. Escribe ese propósito para que no se te olvide. Es el momento de recordar lo que Dios ha puesto en tu corazón que se va a cumplir. Hay una frase que a mí me encanta de William Faulkner, quien es un Nobel en literatura, y dice: la sabiduría suprema es tener sueños lo bastante grande para no perderlos de vista mientras se persiguen. Mira que aquí este novelista habla de tener sueños grandes, y cuando uno habla de sueños grandes o de pronto inalcanzables, a menudo tiende a decir, ¿quién podrá alcanzar estos sueños inalcanzables? Pero hay una historia de un hombre norteamericano, Lou Holtz, que en la época de los mediados de los 60 se encontró en la peor situación crítica de su vida. Tenía 28 años, acababa de perder su empleo, no tenía nada de ahorros, estaba en la extrema pobreza y su mujer estaba embarazada de 8 meses. Este hombre, en lugar de venirse abajo, de derrumbarse, de lamentarse, de tener una actitud de amargura, de quejarse de su mala suerte, se sentó en la mesa del comedor y empezó a redactar una lista de los deseos más desmesurados e improbables que tenía en su corazón. Él, ni corto ni perezoso, llegó a anotar 107 metas ambiciosas. Tenía metas como cenar en la Casa Blanca, llegar a ser una persona reconocida en toda América, ser el entrenador de su equipo favorito de fútbol americano, aparecer en un magazine televisivo deportivo, el más famoso. Y cuando él terminó de completar su lista, que parecía más bien un catálogo de locuras, Lou Holtz pasó a la siguiente fase, que fue que se propuso, una vez que escribió todo, empezó a asegurarse de que cada día podía acercarse o hacer algo concreto para cumplir al menos unos cuantos de estos sueños. Para asombro de muchos, 4 de sus propósitos, que era considerado como los más imposibles de alcanzar, los llegó a cumplir. Él alcanzó a cumplir el sueño americano. Llegó a ser un reconocido entrenador de los equipos de fútbol. Llegó a ser una persona muy reconocida, un entrenador, una persona famosa. Estuvo en la Casa Blanca, fue una persona que estuvo en los mejores magazines y se ganó el premio de la persona más importante del año. Esto sucede cuando nosotros podemos dejar que los sueños sean desenterrados. Cuando nosotros empezamos a desenterrar los sueños, a creer que se pueden convertir en una realidad, entonces empezamos a depositar nuestra fe en aquello que tiene esperanza. Y aunque no todo positivismo es fe, la fe no puede ser negativa, la fe es positiva. Hay un positivismo que puede ser en tus propias fuerzas, en tus propias capacidades, pero cuando nosotros tenemos la certeza de que Dios ha puesto esos sueños en nuestro corazón y trabajamos y luchamos para que no sean abortados, confiamos y permanecemos con la esperanza, entonces vemos su gloria. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Desafortunadamente vemos personas que dicen ser creyentes, pero que realmente no depositan, no desarrollan su fe.
no tienen su fe depositada en el Dios que todo lo puede hacer. Y aquí muchos han escrito con respecto como a ciertos procesos para hacer nuestros sueños una realidad, nuestras metas una realidad. Y una de esas es escribir nuestros objetivos, así sea que sean demasiado ambiciosos, así sea que parezcan que sean irrealizables, improbables. Y no solamente escribirlos, sino también ponerlos en un lugar visible. Porque esa fue la dirección que Dios le dio a Habacuc. Le dijo: escríbelo y ponlo en lugares visibles, ponlo de corrido, de tal manera que cuando la gente pase los pueda ver. Y estamos en tiempos donde de pronto las circunstancias son bastante angustiantes. Estamos en un mundo que cada vez parece que estuviera corriendo. Estamos en una competencia que muchas veces la gente corre sin saber a dónde va a llegar. Y muchas veces en esa carrera sin visión, la gente corre al camino de la destrucción. Por eso Jesús decía que ancho y espacioso es el camino que va a la destrucción. Porque muchos corren en este mundo sin saber a dónde van y van corriendo detrás de la multitud. Y la multitud sin visión y la multitud sin Dios va camino a la destrucción. Por eso necesitamos nosotros caminar por el camino angosto, por el camino de la visión, de la confianza. El camino de la visión, de la confianza, de desenterrar los sueños es el camino que pocos toman, pero es el camino que nos lleva a un lugar seguro. Necesitamos no solamente escribir nuestros sueños, sino también fijar prioridades. Por eso el salmo que leíamos dice: deleítate en el Señor, ponlo a Él en primer lugar. Si Dios no está contigo, no es posible. Pero si Dios está contigo, todo es posible. Porque para el que cree, todo es posible. Así que necesitamos nosotros entender que la fe sin Dios es una fe humana, pero la fe con Dios es una fe que es sobrenatural. Porque está depositada en aquel que no tiene límites, en aquel que creó el cielo y la tierra con su palabra, en aquel que no le queda nada difícil. Cuando nosotros aprendemos a poner la prioridad primeramente en el Dios creador del cielo y de la tierra, sabemos que si estamos con Él, todo es posible. Nada frenará el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Hay un consejo que dice que necesitamos a veces escribir y soñar, orar por nuestros sueños en lugares abiertos. Cuando tú ves los salmos, muchos de estos salmistas desarrollaban una disciplina espiritual que es la contemplación. Y cuando se habla de esa disciplina espiritual, de pronto la gente no conoce mucho esa disciplina de la contemplación. Tiene que ver con salir al aire libre, con mirar la naturaleza. Cuando tú estás oyendo solamente las noticias encerrado en tus cuatro paredes, tu visión se encarcela, tu visión deja de soñar. Pero cuando tú sales y empiezas a ver el cielo, las montañas, la naturaleza, las aves, tú empiezas a ver lo grande y hermoso que es nuestro Señor. Y muchos de los salmos miraban la creación, que es obra de sus manos, obra de su palabra, y dicen: ¿cómo yo me voy a dejar atormentar o angustiar por cosas de pronto que oigo en la radio, en las noticias, comentarios, equivocaciones del pasado, frustraciones, si el Dios creador de todo esto tan hermoso que vemos es el que está conmigo, es en el que tengo mi confianza? Por extraño que parezca, dicen que la creatividad fluye más cuando estamos en espacios abiertos, al aire libre. Y realmente se cumple el propósito de la contemplación, de poder nosotros no ver tanto el problema, sino ver esa creación, y esa creación enseguida nos lleva a tener la imagen y la visión puesta en el creador de todo lo que tenemos. Y eso nos ayuda a tener fe. Pero quiero decirle otros puntos importantes para desenterrar los sueños, y es que usted tiene que aprender a escalonar los logros. Las metas se van alcanzando paso a paso, y por pequeña que sea el avance que usted logra, de escalón a escalón se sube la escalera, de paso a paso se llega a la meta. Así que no desestime cada paso que usted da día tras día, porque el peligro es quedarse paralizado. Siempre busque la manera de no quedar paralizado, de no quedar estático.
Aprenda que hay algunos hábitos negativos que desactivan nuestro propósito, que nos entierran, y hay que cancelar a veces esos malos hábitos y desarrollar buenos hábitos como la disciplina, la perseverancia, el pensar bien, el declarar con las palabras, con la boca frases de esperanza, el no estar con actitudes quejumbrosas. Pero hay un hábito que es muy peligroso, un mal hábito, y es el temor. Cuando usted está lleno de miedo, cuando usted está lleno de temor, realmente allí la fe empieza a claudicar. Tenga en cuenta que los fracasos del pasado no es una etiqueta que lo marca usted como una persona que no puede alcanzar, como un inoperante, como un fracasado. Los fracasos del pasado solamente nos muestran que hay diferentes maneras, que necesitamos aprender a desarrollar nuevas habilidades, y en los fracasos muchas veces uno aprende a mejorar las técnicas, a mejorar los procesos. No se preocupe por la opinión de los demás, porque muchas veces cuando usted escucha la opinión de los demás, esta opinión va a ser una opinión que en vez de ayudarle a avanzar, puede ayudarlo a reducir. Muchos dirán que usted es muy ambicioso, que usted está soñando tonterías, que de pronto que usted tiene sueños demasiado grandes, que usted que se cree, y necesitamos nosotros tener mucho cuidado con la opinión de otras personas. A veces creemos que los sueños grandes son para personas mucho más capacitadas, con habilidades adicionales, con personas fuera de serie, y los sueños grandes son solamente para aquellos que pueden creer. Debemos de siempre tener la afirmación en nuestra cabeza de lo que dijo Jesús. Para el que cree, todo es posible. Y todo es posible si creemos. Y necesitamos entender que si Dios va con nosotros y si estamos cumpliendo el propósito de Dios, será posible. Debemos trabajar duro para alcanzar todo lo que queremos. Y necesitamos nosotros no quejarnos, no estar siempre en actitud negativa. Tenemos la misión de poner en nuestro horizonte siempre aquello que algún día iluminó nuestro corazón y entregarnos en esa tarea de lograrlo, de alcanzarlo. Lo otro que necesitamos entender es sacar la pala. Cuando hablamos de desenterrar, pensamos en una pala. A veces hay sueños que con todas las noticias negativas, con todos los malos informes, los fracasos, las desilusiones, las pérdidas, han venido como cayéndole concreto, le ha venido como cayendo tierra, y ha venido llevando nuestros sueños a veces a lugares oscuros. Sacar la pala es empezar a remover aquellas situaciones que están tratando de ocultar, de entenebrecer, de llevar a la oscuridad nuestros sueños. Y necesitamos a veces no una pala, sino a veces una retroexcavadora si es necesario, pero necesitamos sacar a la luz esos sueños y darle vida. Este es el tiempo para que saques a la luz esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Si Dios ha puesto en el corazón tuyo que vas a tener una familia, no es el tiempo para rendirte. Si Dios ha puesto en tu corazón que vas a ser una persona, una empresaria del reino, un empresario del reino, no te rindas. Si Dios ha puesto en el corazón que vas a ser una gran profesional, una persona que vas a cumplir esos propósitos, esa tarea, no te rindas. No es el momento para que las circunstancias ahoguen y apaguen tus sueños. Es el momento para empezar a sacarlos adelante y confiar en que Dios va delante de nosotros y está probando nuestra fe. Así que, como decía Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1, 6 al 7, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Mira que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que avive, que la responsabilidad nuestra es avivar, no permitir, y poner la analogía como del fuego, no permitir que las llamas se extingan. El fuego, cuando tú no lo alimentas, cuando tú no estás al cuidado del fuego, lo apaga. Y las circunstancias de este mundo tienden a apagar el fuego. Hay que siempre ponerle la combustión, el combustible necesario para que el fuego arda cada vez más. Así que no permitas que los sueños, que el don que Dios te ha dado, que las capacidades queden frenadas, paralizadas o enterradas. Todo don
incluso todo don espiritual, debe ser desarrollado. El don que no se usa, el don que se deja enterrar, es el don que se pierde. Y recordamos la parábola de los talentos, cuando Dios le dio un talento a uno de los siervos, y ese que tuvo uno lo enterró. Y a veces al enterrar deja morir el sueño, fracasa en la visión que Dios ha puesto en su corazón de ser productivo, de ser fructífero. Por eso necesitamos nosotros desenterrar el sueño y avivar la llama. Y no permitir que el espíritu de temor, que el espíritu de cobardía de este mundo sea el que extinga y asfixia. Porque Dios no nos ha dado ese espíritu de temor, ese espíritu de cobardía no es de los creyentes. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Así que la autodisciplina tiene que ver con los buenos hábitos. El amor tiene que ver con entender que el favor y la misericordia de Dios está con nosotros. Y el poder que Dios nos da de poder vivir y poder ver materializado esos sueños. Así que no le creas las mentiras del enemigo. No permitas que tus sueños tengan fecha de expiración. Y hoy estamos viendo muchos productos. Realmente aquí en la tierra vemos que nos toca mirar constantemente los artículos que compramos, porque hay una fecha de expiración, hay una fecha de vencimiento. Si tú te tomas un medicamento que expiró, te puedes envenenar. Si tú te comes un alimento que ya venció, ese alimento no va a ser productivo, ese alimento te va a terminar enfermando o llevando a la clínica. Pero los sueños no tienen fecha de expiración. Los sueños no tienen fecha de vencimiento. Y eso es importante que lo entiendas, porque no podemos dejar poner una etiqueta falsa de que expiró, de que ese sueño ya no se va a cumplir, porque Dios es el Dios que no tiene expiración. Él no tiene fecha de vencimiento y los sueños no se van a pagar. Y un ejemplo de eso está en Josué, en el libro de Josué, cuando vemos la historia de Caleb. En el libro de Josué capítulo 14, cuando vemos la historia de Caleb en ese capítulo, vemos que Caleb había sido uno de los 12 espías que había sido enviado por Moisés a explorar la tierra prometida. Cuando vemos la historia de Caleb, fue un hombre que no permitió que las circunstancias, que las amenazas opacaran el sueño, el propósito que Dios había puesto en el corazón del pueblo de Israel. Dios les había dado sueños de libertad porque ellos estaban esclavos en Egipto. Dios les había dado la promesa de que iban a tener una heredad, una tierra prometida. Dios les había dicho que les iba a entregar una tierra abundante, próspera, donde ellos podían desarrollar y crecer. Y aunque las circunstancias reales de ellos eran unas circunstancias totalmente contrarias, Caleb no permitió que el sueño muriera. No permitió que las circunstancias enterraran sus sueños. Dice la historia, cuando vemos que Moisés envió a los 12 espías, que cuando regresaron, la mayoría, los 11, estaban hablando mal, que habían gigantes, que era una tierra así muy abundante, que era una tierra muy próspera, pero que tenía unos gigantes, que tenía unos guerreros, que las ciudades eran amuralladas, que eran imposible conquistarlas. Pero Caleb dijo, no, es posible, lo vamos a alcanzar. Dios está con nosotros, Dios nos ha dado esa promesa, no se rinda. Desafortunadamente, la voz del pueblo no es la voz de Dios. Y el informe negativo de estos 11, las malas noticias, la visión llena de desesperanza y esa información llena de alarmismo hizo que se contagiara todo el pueblo de Israel. Y todos empezaron a enterrar sus sueños. Empezaron a abortar el propósito. Empezaron a decir, no vamos a lograrlo, nos vamos a morir, no es posible, no se va a realizar. Y cuando tú permites que esas palabras del no es posible, no lo vas a realizar, las cosas, no hay futuro, no hay esperanza, estamos realmente en una situación, en una encrucijada, no hay salida, eso empieza a caerle concreto, tierra y empieza a enterrar tu sueño. Todo el pueblo de Israel de ese momento, de ese entonces, abortó el sueño. Caleb lo tenía vivo, pero era un sueño que era para toda una nación. Pero el informe de estos 11 malos periodistas
de estos 11 malos comunicadores, de estos comunicadores de desesperanza, de desinformación, trajo una enfermedad en todo el pueblo. Hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, con las noticias, porque van a tender a veces a ser instrumentos de Satanás para que abortemos al sueño y al propósito de Dios. Entonces, Caleb tuvo que sufrir las consecuencias de este pueblo que dejó, que abortó el sueño, y entonces no entraron a la tierra prometida, sino que se fueron rumbo al desierto y duraron 45 años dando vueltas allí hasta que perecieron todos aquellos, murieron físicamente todos aquellos que habían muerto a sus sueños. Y dice capítulo 14 de Josué, el versículo 10, el 12, dice: ahora, está hablando Caleb, como pueden ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame esa zona montañosa, le dice Caleb a Josué, que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos encontramos allí a los descendientes de Anac, que son los gigantes, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor dijo. Esta es la palabra, esta es la actitud de una persona que nunca permitió que sus sueños fueran enterrados. Ya habían pasado 45 años. O sea que cuando Caleb fue enviado a explorar la tierra, él tenía 40 años. Y al ver esta situación de que todos los demás se dejaron contagiar de las malas noticias y haber pasado 45 años, él tenía el sueño desenterrado, vigente, como si hubiera pasado una fracción de tiempo. Aquí leemos la historia como si esos 45 años hubiera pasado así, de la nada, pero tuvo 45 años que no permitió que su sueño fuera enterrado, no abortó a su sueño. Y ahora con 85 años, donde las fuerzas, donde las capacidades, donde muchos dirán: no, es que ya perdí el tiempo, es que ya yo estoy muy viejo, es que ya se me pasó la oportunidad, se me fue el tren de la oportunidad. Aún así, eso no lo dijo Caleb. Él dijo: estoy hoy tan lleno de salud y de fuerzas para cumplir la promesa que el Señor nos dio. Y él pidió el lugar que él había explorado. Y esa montaña era una zona de gigantes. Tenía el nombre de uno de los gigantes que había sido héroe nacional de esa región. Pero él clamaba por ese sueño que Dios le dio, y esa fue su heredad. No importa qué tan difícil sea el cumplimiento de tu sueño. No importa qué tan lejano se vea, tan difícil de llegar. Pero recuerda que si el Señor va con nosotros, para Él no hay nada difícil. Él nos dará las capacidades para lograrlos. Necesitamos nosotros entender que podemos convertirnos en todo aquello para lo cual Dios nos destinó con su propósito. Y como último punto, entender que toda la adversidad, toda la oposición es pasajera. No es algo que no se pueda vencer. No es algo que no se pueda enfrentar. Aunque estemos, dice el Salmo 23, versículo 4, aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. La fe es probada, y cuando la fe es probada, es perfeccionada. Todo proceso de todo creyente, todo proceso del ser humano es cuando realmente viene la adversidad, cuando viene la oposición, cuando viene la dificultad. En ese momento es cuando nosotros necesitamos que la fe desarrolle su mejor valor, su máximo nivel. Y estos son los momentos donde necesitamos confiar en que esos sueños se cumplirán. No abortar a los sueños, no permitir que la desesperanza,
que los pensamientos equivocados, que las malas actitudes afloren y destruyan y entierren el sueño. Este es el momento para que nosotros podamos abrir nuestro corazón a Dios y que podamos nosotros escribir esos sueños, esos planes, recordarlos. Que podamos nosotros confiar en que aunque pase el tiempo, no nos vamos a rendir. Hemos pasado unos cuantos meses de este año y muchos en estos 2, 3, 4, 5, 6 meses ya han perdido las esperanzas. Nosotros necesitamos entender que esa promesa de Dios se va a cumplir. Y no nos estamos alejando, nuestra fe nos está acercando. Aunque las circunstancias no nos permitan ver, nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Y aunque en nuestra vista humana y en la mente humana estemos lejos de alcanzar ese propósito, nuestra vista espiritual nos permite decir estamos cerca. El Señor tornará todo para el bien de los que le aman. Todas las cosas, dice la Escritura, ayudan para bien para aquellos que le aman. Por eso es tan importante que aprendamos este principio de deleitarnos en el Señor. Algunas personas cuando lo tenían todo, cuando estaban tranquilos, cuando no había amenaza de nada, cuando estaban en la flor de la prosperidad, no aprendieron este principio de deleitarse en el Señor. Pero este principio ahora cobra mucho más valor. Deleítate en el Señor. Confía en Él. Ámalo con todo tu corazón y Él tornará todas las circunstancias para tu bien. Él permitirá que esos sueños, que esos anhelos se cumplan. Así que necesitamos aprender a alinearnos con el propósito de Dios y empezar a orar y a pedir que se haga su voluntad. Aprender a ser obedientes a sus promesas y confiar en Él. La fe es aprender a confiar en Él. Recuerda lo que dice Romanos 10, que dice que todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Así que pon tu esperanza en el Señor y entrega tu vida a Jesús. Si quieres, repite conmigo: Señor Jesús, yo te pido que me perdones de todos mis pecados. Te pido que me perdones de pronto de todo mi deseo de caminar independientemente. Y este es el momento donde quiero, Señor, poner mi fe en ti. De pronto he puesto mi fe en las cosas de este mundo, en el trabajo, en las personas, en los bienes, pero ahora pongo mi fe en ti. Quiero deleitarme en ti. Quiero realmente aprender a depender y a caminar en ti. No permitiré que mi sueño sea enterrado. No permitiré que mi propósito sea destruido. Pongo mi vida, Señor, como un instrumento para poder experimentar tu poder y tu gloria. Y permíteme ser de bendición y permíteme caminar en tu bendición en el nombre de Jesús. Entrego mi vida a ti, Señor. Abro mi corazón a Jesús. Anota mi nombre en el libro de la vida y regálame la salvación. Y dirígeme con el poderoso poder de tu Santo Espíritu para que pueda yo caminar siempre con tu presencia en el nombre de Jesús. Vamos a terminar este tiempo recibiendo la bendición del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Que sea el favor de Dios guiándote, que sea la misericordia del Señor acompañando, que el Señor te mire con agrado, que sea el Señor abriendo puertas, que sea el Señor permitiendo que esos propósitos se cumplan en el sí y en el amén. Dios te bendiga.